Bueno, dijimos que íbamos a fragmentar esto en pequeños videos. En este video vamos a ver brevemente. No es un curso de ecuaciones diferenciales, por lo tanto no voy a profundizar demasiado. Esto lo vemos en electrónica muchas veces. Pero como ustedes están haciendo electrotecnia, lo vamos a ver también bastante rápido esto. Vamos a ver carga y descarga de un capacitor. En corriente continua. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, en principio vamos a suponer que tenemos una fuente de continua con una resistencia en serie a la cual le conectamos un capacitor. ¿Sí? Vamos a considerar que tenemos una llave que cerramos en un instante inicial, que puede ser el instante cero para ser más concreto y más rápido. La fuente es una fuente de continua. La resistencia R, el capacitor C. Y bueno, vamos a suponer que nuestro capacitor está inicialmente descargado. Es decir, la tensión inicial del capacitor, Vc a tiempo cero, es igual a 0 volt. ¿Sí? Tensión inicial del capacitor. ¿Bajo qué se rige? En el momento que nosotros cerramos el interruptor, ¿sí?, para un tiempo mayor o igual que 0, ¿sí?, una vez que cerramos la llave, empieza a circular corriente, cargándose positivamente la placa superior, negativamente la inferior. ¿Por qué? Porque la corriente IC, vamos a llamarla IC, aunque es la corriente general del circuito porque es todo serie, va a producir entonces caídas de tensión que, sumadas por Kirchhoff, dan la tensión de la fuente, ¿no? La tensión de la resistencia más la tensión del capacitor sumadas van a dar VDC. En nuestro caso, la tensión del capacitor está regida, la tensión instantánea, ¿no?, por la siguiente expresión. Le voy a poner VC de tensión. Ustedes ya saben que es VC, ¿no?, la tensión instantánea. ¿Sí? Al indicar en minúscula, todo lo que es minúscula son valores instantáneos. Va a ser V por 1 menos E a la menos T sobre R por C. Esto sale del análisis de una ecuación diferencial lineal de primer orden, que es la que determina o caracteriza a esta red, a este circuito. Bueno, para la condición inicial de 0 voltios, esta sería la expresión de cálculo de los valores instantáneos que tendríamos entre las placas, los valores instantáneos de tensión entre las placas del capacitor. ¿Cómo nos queda esa gráfica? Bueno, es bastante sencillo de ver. Vc en función del tiempo parte de 0, ¿sí? Cuando t vale 0, queda E a la 0, que es 1, 1 menos 1, 0, por B es 0. Y cuando t tiende a infinito, ¿sí?, E a la menos infinito es 0, queda 1 por B igual B. O sea que la curva termina, ¿sí?, si uno hace un análisis somero, muy rápido de la función, tiende a hacerse asintótica al valor de la tensión BDC. Disculpen que acá me faltó poner BDC. BDC es la tensión de la fuente, pero además es la tensión final a la que tiende a cargarse el capacitor. ¿No? Se hace asintótica para t infinito, o sea, tiende a acercarse infinitesimalmente a la recta horizontal, o asíntota horizontal, en BDC, la curva, para t tendiendo a infinito. Bueno, varias cosas para explicar acá. Una es que esta tensión BDC, como dijimos, es la tensión final para t tendiendo a infinito. Si
Si ustedes miran con cuidado, el capacitor, como ya se señaló en el video anterior, es simplemente dos placas que están separadas por un aislante. Por lo tanto, a lo largo del tiempo, esta tensión tendrá que terminar equilibrándose con la tensión de la fuente. No puede ser de otra manera. ¿Sí? La corriente va a empezar a circular y obviamente que va a tener un comportamiento variable, como la tensión, ¿sí? O similar, análogo a la tensión, de manera que en algún momento la tensión del capacitor llega al valor, o tiende a llegar al valor de la tensión de fuente. Cuando esto ocurre, la corriente se haría cero, porque los dos potenciales serían iguales en los extremos de la resistencia. Si estos son 5 volts y la tensión de la fuente, del capacitor llega también a 5 voltios, la diferencia de potencial en la resistencia sería 0 voltios. Eso sería para T infinito. Otro tema importante es RC. RC es el producto de resistencia por capacidad. El producto de ohm por faradio, que son las unidades, ¿sí?, de los elementos que aquí se intervienen como elementos pasivos, ¿sí? Ohm por faradio es segundo. O sea, nos da un valor que, dado que R y C son constantes, define una constante que se llama constante de tiempo. RC suele llamarse constante de tiempo tau. Se indica con la letra griega, que parece una T. Tau. Esa constante de tiempo es un verso un poco largo, pero para hacerlo breve, cada vez que el tiempo transcurre, que transcurre una constante de tiempo, el crecimiento de la curva, esta que es de naturaleza exponencial, evoluciona a un 63,2% de la variación total. O sea que si la tensión BDC fueran 100 voltios, a un tau, la tensión evolucionaría a un valor que es igual a, ¿sí?, si el tiempo fuera igual a R por C, en ese instante, ¿verdad?, en el que el valor de tiempo que se ha transcurrido es igual a R por C, el valor al que se llega es un 63,2% del valor BDC. ¿Sí? O sea que si son 100 voltios BDC, acá alcanzaríamos los 63,2 voltios. ¿Sí? Se supone que un capacitor se asume cargado cuando han transcurrido, hay dos criterios, uno cuando han transcurrido 4 tau y otro cuando el tiempo transcurrido ha sido de 5 tau. Los que sostienen el criterio de los 4 tau, o sea, 4 constantes de tiempo, ¿sí?, consideran que el capacitor está cargado porque la tensión del capacitor alcanzó un valor que está dentro del 2% de la diferencia con respecto a la tensión BDC. O sea que pasamos por encima. Si la BDC fue, como decíamos al principio, fuera de 100 voltios, la tensión superaría los 98 voltios. Apenas, estaría en el umbral aproximado de los 98 voltios. Y lo que sostienen el criterio de los 5 tau, agregan un tau más, obviamente que lleva más tiempo, y la diferencia con respecto al valor final es de 1%, es decir que pasan el 99%. Si fueran 100 voltios BDC, la tensión del capacitor estaría pasando los 99 voltios, apenas. ¿Sí? Pero bueno, son criterios, o criterios prácticos o consideraciones prácticas. Bien. Esto de ohm por faradio igual segundo se puede demostrar fácilmente, es decir, el ohm es el voltio por ampere, el faradio es el coulombio por volt, los volts se simplifican, el coulomb sobre el ampere, ¿sí?, simplifica del ampere. Si sustituimos ampere por coulombio por segundo, simplificamos los coulomb y queda el segundo que va para arriba, y ustedes lo pueden hacer perfectamente. Llegamos a esto, ¿no?, que el producto de la resistencia por la capacidad da en unidades de tiempo. No me quiero detener mucho porque en realidad esto es simplemente a los efectos de poder entender qué es lo que pasa, ¿no? El capacitor no se carga abruptamente y dependerá mucho de la resistencia. Cuanto más grande la resistencia,
más grande es el producto de R por C y por lo tanto más lenta será la carga. Cuanto más chica sea la resistencia, más rápida será la carga. Por ejemplo, si yo aumentara la resistencia, probablemente la curva haga esto. ¿Sí? Si aumento la resistencia o aumento la capacidad, ¿no? Cualquiera de las dos. ¿Sí? R por C vamos a suponer, ¿no? Cualquiera de los dos factores que aumente. Si el factor R o C disminuye, la carga es más rápida. Esto sería para RC pequeña. ¿Sí? La carga se hace más rápida cuanto más chica es R o I o C, cualquiera de los dos o los dos. ¿Sí? Y es más lenta la carga cuando, esto es al revés, ¿no? Cuando R o C son I o C son más grandes. Bien, ¿qué pasa con la corriente? Bueno, la corriente es VDC, ¿sí? Es la tensión de la resistencia sobre la resistencia. La tensión de la resistencia es VDC menos BC. Perdón. BC vamos a ver. Dividido R. Si sustituimos BC por esta expresión, nos queda BDC menos, vamos a hacer distributiva, BDC, ¿sí? Menos con menos con más menos con menos más BDC por E a la menos T sobre RC, y todo esto sobre R. Simplificamos los BDC, queda IC, y si C de T, ¿verdad? Es variable de tiempo. Queda BDC sobre R por E a la menos T sobre RC. Esta es también una función de tipo exponencial. Las dos pertenecen a la familia de funciones porcentualmente uniformes. Por lo que hablamos de los tau y todo eso, no vale la pena profundizar mucho más sobre eso. Si quieren buscar información, hay bastante bibliográficamente y en internet sobre el tema. No quiero profundizar, detenerme en cosas que no vamos a usar. Esto lo vamos a usar obviamente, pero cuando veamos la parte de, o vean, trabajen con la parte de fuentes, ¿sí? Nosotros deberíamos ver algo de eso, pero por ahora lo vamos a dejar en concepto más que nada, ¿no? Después cuantificaremos. Bueno, acá cuando t es 0, e a la 0 es 1, por lo tanto queda el valor máximo de la corriente, que es ese que está ahí, BDC, es la tensión de la fuente sobre R, lo cual es razonable. En el instante inicial el capacitor funciona como un cortocircuito porque la tensión es 0. La tensión BDC recae toda sobre R. Si recae tensión 0 es como si estos dos puntos estuvieran cortocircuitados en el instante 0. Cuando t empieza a transcurrir, es más, si t tiende a infinito, queda ahí al menos infinito igual 0. Por este coeficiente nos da 0. O sea que la curva es parecida a la anterior, pero se hace asintótica al eje de tiempo. ¿Sí? Lo mismo que dijimos antes, ¿sí? La variación aquí sería de un 63,2% de la variación total. Bueno, a esto le podemos llamar proceso de carga, ¿verdad? Porque lo es, ¿sí? ¿Sí? Es un proceso de carga capacitiva, carga eléctrica, ¿no? Es decir, se carga el capacitor con carga eléctrica y además almacena energía de esa manera. ¿Sí? Como decíamos acá, la variación es del 63,2% de la variación total, o sea, BDC sobre R por 63,2%. Lo que nos dice que el valor a un tau al que llegaríamos sería de 36,8%.
¿sí? De este valor. Esto con respecto al cero, ¿no? Con respecto al cero, el valor al que llegaríamos, si estos fueran 10 amperes, estos serían 3,68 amperes, ¿sí? Con respecto al cero. Pero la variación sería de 6,32 amperes, ¿sí? Como ejemplo. Bien, esto es un proceso de carga, como dijimos. Ahora tendríamos que hablar de un proceso de descarga. El proceso de descarga lo vamos a concebir considerando, en lugar de tener la fuente ahora, suprimo la fuente, la anulo, ¿sí? La tensión inicial ahora es la tensión, vamos a suponer que es BDC. La tensión que teníamos originalmente como tensión inicial en el capacitor, ¿sí? Es igual a la tensión de la fuente a la cual llegó alguna vez a cargarse, supuestamente. En esas condiciones, la ecuación va a cambiar y cambia todo lo demás también, ¿no? O sea, cambian las gráficas. Vamos a hacer todas las gráficas y la corriente también. Bien que todo esto se puede profundizar. Yo, la idea mía es ir a lo concreto porque se nos va el tiempo y quiero simplificar para no atomizarlos, porque como dijimos en otro video anterior, entiendo que ustedes están en este momento bombardeados por un montón de información y no quiero que colapsen. Por lo menos yo estaría así. Porque hay profesores que tiran más problemas o que tiran más material, otros que envían menos material. Bueno, la idea es que no saturarlos. Bueno, en este caso sería la tensión inicial del capacitor, que es BDC, por E a la menos T sobre RC. Es más fácil. La ecuación o la expresión de cálculo instantánea de la tensión sería esta, ¿sí? BDC, la tensión inicial, por E a la menos T sobre RC. La forma que tiene es la misma que la corriente de carga en el proceso anterior, en el proceso de carga. O sea, venimos desde un valor máximo, que es la tensión BDC, y esa tensión tiende a hacerse cero para T infinito. Por las mismas razones que ya dimos, ¿no? Si T tiende a cero, si T es cero, mejor dicho, y a la 0 es 1, por BDC es BDC. Y si T tiende a infinito, y a las menos infinito es 0, por BDC tiende a 0. ¿Qué le pasa a la corriente en la descarga? Bueno, en la descarga, si ustedes miran, una vez que cerramos la llave, el capacitor, ¿cómo se descarga? Y se descarga porque la corriente ahora la va a emitir la placa positiva. El capacitor que estaba absorbiendo energía ahora la devuelve y funciona como una fuente. Él, que tiene energía, la resistencia no, entrega esa corriente hacia atrás. Por lo tanto, al cambiar el sentido de la corriente, vamos a ver que eso da negativo con respecto al sentido de referencia anterior. Por un lado, tenemos que los signos de polaridad de la tensión en la resistencia cambian, y la tensión en la resistencia, básicamente, va a ser opuesta a la que teníamos anteriormente. Por lo tanto, vamos a escribir que BR es igual a menos BC, ¿sí? Si ustedes quieren, aplican la ley de Kirchhoff de las tensiones. Tienen una subida y una caída, ¿sí? Vamos a hacerlo así para que se quede más claro, ¿sí? Por ejemplo, tienen la subida, que es BC, y la caída de tensión, que es BR, ¿sí? ¿Sí? Así que entonces BR y BC, si lo miramos como circuito serie, así como está, determinaría una igualdad, ¿no? Es BC igual a BR. Pero claro, con respecto a la referencia que teníamos antes, el más acá y el menos acá, si lo relacionamos con lo que teníamos antes,
la tensión es negativa. ¿Sí? Es importante aclarar eso. ¿Sí? De acuerdo a como lo teníamos antes, ¿sí? En la malla nosotros tendríamos que considerarlas como lo que son elementos pasivos. Por lo tanto, serían dos caídas de tensión. Sin embargo, la polaridad de la tensión y la resistencia cambió, al igual que el sentido de la corriente. ¿Sí? Esto es importante a los efectos de relacionarlo con el proceso de carga. Si no, se podría pensar así directamente. Bueno, que la tensión, el capacitor y la resistencia van a definir una corriente positiva, pero no es positiva. Con respecto al sentido que tenía la corriente anteriormente, es negativa. BC es igual entonces a BR, que es R por IC. ¿Sí? Esta IC cambió de signo, recuerden. IC es igual a BC sobre R. O sea que lo único que tendríamos que hacer sería dividir BC de T, ¿no? Esta expresión, sobre R y ponerle signo adelante. El signo adelante solamente, repito, es a los efectos de darle un sentido armónico a lo anterior, ¿sí? La corriente con la que se cargó tenía un sentido entrante por la placa positiva. Ahora la corriente es saliente por la placa positiva, lo que hace que la corriente sea negativa. ¿Sí? O sea que va desde un valor máximo negativo, que es menos BDC sobre R, y tiende a 0. Yo sé que esto les puede generar alguna duda, pero eso fue, o sea, yo no le cambiaría el signo, o sea, lo dejaría positivo, si trabajara con la polaridad tal como la vemos acá. Pero como nosotros ya lo teníamos armado el circuito y dibujado con el positivo de este lado y el negativo de este lado, podríamos perfectamente haber analizado el circuito así, sin saber que la corriente va para este otro lado. ¿Sí? Al haber cambiado el sentido de la corriente, ya no tendría que ser negativa. Pero como yo lo estoy relacionando con lo anterior, es fundamental que ustedes tengan claro que la corriente ahora ya no va para este lado. Si quieren lo vemos de otra manera, para poder llegar bien a esto. Teníamos dibujado, vamos a dejarlo como lo teníamos hoy. Positivo aquí, negativo aquí. ¿Sí? Y la corriente iba para este lado. Si yo lo único que hice fue sacar la fuente o quitar la fuente de tensión, o anularla o hacerla cero, podríamos perfectamente seguir el sentido de la corriente y tenemos dos caídas de potencial. BR más BC igual 0. Y ahí, ¿sí? BR, caída de tensión, más caída de tensión, BC. Sigo el sentido de la corriente y cuando paso BC para el otro lado, ya cambia de signo. ¿Lo ven? Acá capaz que lo ven mejor. Entonces, cuando sustituimos BR por R por IC, hay que ponerle un menos adelante. Eso hace que esto quede también negativo. Y de aquí llegamos a esta expresión. Ahí queda mucho más armónico. ¿Qué es lo que nos dice que el signo de menos? En la tensión y en la corriente. Y nos dice que la corriente va para el otro lado, ¿sí? Y que la tensión de la resistencia también es de signo opuesto. ¿Sí? Porque el signo de menos está en la tensión de la resistencia, no en la tensión del capacitor. La tensión de la resistencia es la que es negativa. O sea que queda positivo aquí, ¿sí? Y negativo aquí. La corriente, en realidad, del capacitor va en sentido contrario al sentido en el que el capacitor se había cargado. ¿Sí? Fueron dos explicaciones para poder justificar el signo de menos. Y bueno, los comportamientos son análogos a lo que ya explicamos anteriormente. Son funciones de tipo exponencial, decrecientes ambas. Si tomamos los módulos, instante a instante, son porcentualmente uniformes. Va variando cada constante de tiempo, cada tiempo o intervalo de tiempo igual a R por C. La variación va siendo de un 63,2% con respecto a la variación total, y eso va a terminar provocando que la tensión en algún momento para T infinito sea despreciable, y la corriente también. Bien, no es más nada de esto de
carga y descarga capacitiva porque no es lo que vamos a cuantificar ahora. Siguiente video, el capacitor en corriente alterna. Gracias.